honor en nuestro Redentor. Cante la tierra y el cielo, cante mi pueblo al Señor. Nuestra esperanza y amor viene de Dios, de nuestro Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Muy buenos días o tardes o noches en el momento que usted abra su internet y nos pueda ver en línea. Recuerde que está participando con la Santa Misa de Pascua, del cuarto domingo de Pascua, del Buen Pastor y domingo de las vocaciones al servicio de los demás, bien sea profesionales o sacerdotales. El servir a los demás en nombre de Jesús es lo que la iglesia celebra hoy, el servicio, bien sea secular o sagrado. Pero de una manera particular aquellos jóvenes que están llamados a ser sacerdotes para prolongar la obra de Jesucristo, obedeciendo la palabra de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Comencemos por reconocer todos que no merecemos estar de pie delante del Señor. Es un don de Él ser miembros de su iglesia, estar de camino y a la vez ser reunidos para ser enviados. En este sentido, pues, reconozcamos que a veces, en lugar de colaborar con el Señor, con la palabra viva de Dios, hemos sido obstáculo para la expansión de esta palabra de Dios que se ha expandido desde sus comienzos hasta nuestros días. Reconozcamos nuestros pecados para que nos purifique el Señor de todos ellos y seamos dignos de esta santa celebración de la misa. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este tiempo pascual en el que toda la iglesia se alegra de que nuestro sumo pontífice y buen pastor ha dado la vida por sus ovejas como un cordero inmolado, pero que a la vez permanece de pie para interceder. Por eso, junto con los ángeles y santos del cielo y con toda criatura, alabemos y adoremos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. En el Espíritu Santo, los tres merecen la misma adoración y gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Ofrezco esta Santa Misa por el eterno descanso de un tío que murió el día de ayer, que cuando se grabó esta misa, aunque será publicada para el 8 de mayo, el Día de las Madres, por quienes hacemos también esta Santa Misa. El manto que está en el altar es un recuerdo de mi tío y mi tía que me regalaron ese manto del altar como el día de que fui ordenado sacerdote hace casi ya 25 años, en agradecimiento por ellos, mi tío Francisco y mi tía Felicitas, y también por toda mi familia, por el don que mi madre ha hecho a la iglesia de tener un sacerdote. Así es que también aprovecho por
para pedir por todos los seminaristas del mundo entero, todas las vocaciones, tanto al servicio, tanto profesional como ministerial o sacerdotal. Así es que por todos los que estamos llamados a servir a los demás, en nombre de Jesucristo, viendo a Jesucristo en los demás y siendo otros Cristos, otros Jesús para el hermano o hermana necesitado a nuestro alrededor. También ofrezco la misa por el eterno descanso de la señora Silvia Díaz Sánchez y por todos los que me piden intenciones, por sus almas y por los vivos que estamos todavía en la tierra, que seamos fieles ovejas de nuestro sumo pastor y nuestras almas lleguen un día a descansar en su regazo. Hagamos pues oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía de ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos la ha ordenado el Señor, cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su
rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están entre el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los quemará el sol ni los agobiará el calor. Porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, el tema de la palabra litúrgica de Dios en el cuarto domingo de la Pascua del ciclo C, como todo cuarto domingo pascual, es sobre el buen pastor. Pero cada evangelista de los cuatro evangelistas canónicos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, dan su propio énfasis a Jesús como nuestro pastor. El día de hoy, la versión lucana, que es la doble obra del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, presentan a Jesús como la palabra final, completa, insustituible, irrepetible e insuperable de Dios. La palabra de Dios es el agente más activo que hay en el mundo, en la historia, porque Dios ha pronunciado palabra.
más bien se ha pronunciado como palabra poderosa, portentosa al hacer toda la creación, poderosa al restaurar la creación caída, devolviéndole la salud a los pobres, a los enfermos, pero sobre todo la palabra que se ha hecho persona en Jesús de Nazaret, cuya obra ha sido confiada a los 12 apóstoles, pero que desafortunadamente entre ellos, habiendo tantos defectos y pecados, uno de ellos, siendo el que lo traicionó, tuvo que haber sido sustituido. Y de esa manera hoy, pues vamos a ver cómo el querigma apostólico necesita de la sucesión apostólica. Es decir, lo que predicaron los 12 unánimemente es el testimonio de toda la iglesia. No así de Judas, porque Judas no quiso ser parte del grupo. Y por eso fue sustituido por Matías. Ahora estamos celebrando cómo, a pesar de las fallas humanas, Dios sabe escribir derecho con renglones torcidos. Nosotros somos esos renglones torcidos. Él, por su palabra, por su espíritu, con su mano todopoderosa, sigue escribiendo la historia de su propio Hijo hecho carne, pero ahora extendido a lo largo de la historia en la persona de sus discípulos y de todo lo que Él ha dejado, a través del cual nos llega a todos la palabra viva y eficaz de Dios. Siempre les he dicho en predicaciones anteriores que la palabra toda de Dios es el dogma fundamental del creyente en Dios. Hay varios tipos de dogmas, pero para no hacer esto una clase de universidad, sino un servicio de la palabra para todo oyente que tiene fe y que tiene la comunión con el resto de los discípulos como iglesia, debemos valorar qué es aquello que es el origen o la fuente o la causa de todo lo que es la iglesia, de todo lo que es el evangelio y la evangelización. Vamos a ver que por un lado yo predico que hay una sola fuente, la cual se nos ha dado a través de 4 canales o ríos o arroyos. Esta única y misma fuente de Dios, que es su palabra, es como un gran embudo a través del cual nos llega lo más amplio de lo que es Dios, mucho más amplio que las galaxias y los mundos. Viene a reducirse a través de un embudo. En primer lugar, la creación entera. Ya les he dicho otras veces, la palabra creadora y portentosa de Dios como primer palabra de Dios. La segunda, la tradición de todos los pueblos de la tierra, específicamente del pueblo judío, musulmán y cristiano, que tenemos la gran tradición de ese monoteísmo con el que Dios se ha dignado mostrarse o revelarse como aquel que es la fuente de todo y al que debemos adorar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con nuestro cuerpo o fuerzas y con toda el alma, que es el mandamiento fundamental de los judíos en la palabra de Dios, en esa ley mosaica, que también yo hablaría de ella más en otro momento, como la ley deuteronómica, o sea, otra versión del decálogo original de Moisés, o ley mosaica, y también que el catecismo de la iglesia presenta como los 10 mandamientos. Hay un poquito de cambios en algunas palabras, pero esencialmente dicen lo mismo. La voluntad de Dios ha sido inscrita en las conciencias, en el interior del corazón, como prueba de esa nueva y eterna alianza que el Señor había prometido, ya que los mandamientos externos no cuajan. La gente está ya maniada o maniatada, por así decir, rebelde. Por naturaleza, cada niño y niña que viene a este mundo está inclinada o inclinado a hacer el mal.
En cambio, con esa nueva alianza prometida desde antiguo para ese nuevo pueblo de Dios, es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo que ha venido a imprimir en los corazones de los bautizados, de los creyentes, como esa ley interna del corazón y de la conciencia. Pero para que esto se lograra, mis hermanas y hermanos, pues tenemos que valorar quién consiguió para nosotros que esa nueva ley que fue llevada al interior de cada persona, de cada corazón, pues es nada más ni nada menos que nuestro supremo pastor. Y para ello pues tenemos que, primero que nada, ver los tres elementos que componen una misma fuente. Después hablaremos que Dios es uno y trino y uno, cuando hablemos del domingo de la Santísima Trinidad, como Dios es uno y tres a la vez. Así hoy, ¿cómo es posible que hablemos de que hay una sola fuente cuando les voy a describir tres que componen esta única y sola fuente, que es la palabra toda de Dios, por un lado, la palabra de Dios? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el segundo elemento o aspecto de esta única y sola fuente, que es el origen de toda revelación divina, y también la obra del Espíritu Santo. Las repito para que no se nos pase a nadie cómo debemos distinguir y al mismo tiempo ver como complemento o elementos de una misma causa y fuente de toda revelación divina. La palabra de Dios, y no nomás así, sino palabra toda de Dios. O sea que no solo la Biblia, ya les he explicado otras veces, que la palabra toda de Dios son 7 palabras o la palabra séptuple de Dios. En segundo lugar, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que desde que Jesús vino a este mundo y cada evangelista lo presentó a su manera, y Lucas de una manera particular, habla de Jesús como el heraldo de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo la palabra de Dios personificada. Y no nomás como alguien que la actúa como un drama o un play. No, aquel que en persona nos da la vida eterna. Por eso hoy en la primera lectura se nos habla de cómo Pablo y Bernabé son rechazados. Porque ellos abiertamente le dan la palabra de Dios a todo oyente. No importa si no fueran judíos. Sin embargo, los judíos tienen envidia que haya gente que no tenía la tradición judía de la circuncisión y todas las exigencias de la primera alianza, y ellos sienten que su fe o su religión se viene abajo porque el número de los creyentes en la palabra de Dios iba incrementándose, nos dice hoy la palabra de Dios. La palabra de Dios iba extendiendo. De tal manera que no había ninguna cadena que la atara o la encadenara o la pusiera, le pusiera los obstáculos o impidiera que la palabra de Dios se difundiera por todas partes. Y por eso, entonces, pues vamos a ver cómo esta palabra de Dios es la palabra de nuestro supremo pastor, como nos dijo el Salmo responsorial hoy. Somos su pueblo y ovejas de su aprisco o de su rebaño. Y hay tantas cosas que podemos profundizar el día de hoy, pero yo pienso que es necesario que entendamos por qué los cristianos católicos, cuando asistimos a la Santa Misa, usamos las posiciones del cuerpo como complemento de una posición con otra. El estar de pie nos recuerda que el Cordero, a pesar de haber sido sacrificado o inmolado y debería estar totalmente decaído, está de pie. A pesar de la herida mortal que recibió, está vivo, resucitado. Entonces nuestra fe, nuestra religión no es de fracasados, es de aquellos que hemos triunfado por la sangre del Cordero en la cual se han lavado las vestiduras, que nos recuerda el bautismo. Por eso el vestidito, el trajecito blanco que los niños reciben cuando son bautizados, pues nos debe recordar que están blancos porque han sido blanqueados
por aquello que era color encarnecido, ¿verdad? Que muestra lo rojo de la sangre, y esa sangre nos transforma del martirio que recibimos por las persecuciones en este mundo, por la verdad, por la palabra de Dios, pero gracias a su Espíritu que nos ha sido dado, el Espíritu de la palabra de Dios, que es Jesucristo, palabra encarnada de Dios, y el Espíritu Santo como los dos brazos del Padre Celestial que vienen a abrazarnos. Pero esto ya será nuestra segunda parte. Por ahora, como dice esa segunda lectura, vamos a unirnos a esa gran muchedumbre para alabar a nuestro Señor con este canto que nos habla del Cordero que ha sido sacrificado, y que a Él le debemos toda adoración y gloria, porque Él ha dado la vida por ti y por mí. De tal manera que la palabra de Dios ya no es nomás en general palabra de Dios, es palabra de Jesús de Nazaret. Es palabra toda de Dios, porque el Espíritu Santo y la palabra es el mismo Dios. Por eso pues cantemos a Jesús como el Cordero inmolado que permanece de pie, el pastor de nuestras vidas. Es decir, de nuestra mente, corazón, de nuestro cuerpo y alma. Cristo el Cordero Pascual es inmolado, celebremos pues la Pascua con rectitud y santidad. Aleluya, 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 aleluya. En la luz de Cristo glorioso, disipe las tinieblas y el temor. Que la luz de Cristo glorioso, disipe las tinieblas y el temor. Cristo el Cordero Pascual es inmolado, celebremos pues la Pascua con rectitud y santidad. Aleluya, 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 aleluya. Qué noche tan dichosa, se une lo humano al mismo Dios. Qué noche tan dichosa, se une lo humano al mismo Dios. Cristo el Cordero Pascual es inmolado, celebremos pues la Pascua con rectitud y santidad. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo es sacrificado. Obviamente el tercer evangelista, Lucas, presenta a Jesús como la ofrenda perfecta. Recuerde que según la imaginación del predicador de Patmos, Juan de Patmos, de la isla de Patmos, ve estos 4 vivientes que están al servicio y en adoración al que está centrado en el trono y al Cordero que está a su lado. Estas imágenes o seres son, en primer lugar, un león que representa al evangelista Marcos. Enseguida está un hombre que representa al evangelista Mateo, y el toro que representa al evangelista Lucas, que es de lo que voy a acabar de describir en esta homilía. Y el águila que representa al evangelista Juan. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas que no tienen la más mínima idea de la Biblia, solamente porque leen allí y la interpretan a su manera, sin entender que los números en toda la Biblia, pero especialmente en el último libro que se llama Apocalipsis, del cual se toma la segunda lectura de hoy, pues no se pueden simplemente hablar como números como tales,
¿Cuántas veces ha ido personas a su puerta de su casa y diciéndole, hermano, hermana, conviértase, hágase testigo de Jehová, porque solamente se van a salvar 45,000 personas? Pues le pueden contestar, yo creo que usted ya quedó afuera, porque pues ya pasan de los testigos de Jehová de 44,000, ¿verdad? Entonces tenga cuidado, porque ellos cortan la Biblia. Enseguidita se nos dice hoy, yo Juan vi una muchedumbre tan grande que no se podía contar. Entonces ellos no pueden simplemente concluir que solo 44,000 se van a salvar. Se detienen, no leen la Biblia completa, y eso no se vale. Nosotros los cristianos católicos romanos no mutilamos la Biblia, tomamos todo el texto y por lo tanto no tomamos la numeración que allí se nos ofrece como menos números, el 7, el 4, el 1, 14 o 44,000. No, son números que nos dan un mensaje. Está el símbolo que debe ser comprendido y aceptado para que el diablo no nos gane, no pervierta una visión que no es la de Dios, sino que sepamos que todo lo que la iglesia hacemos es simbólico, es decir, busca reunir a la comunidad de aquellos que deben salvarse, como nos dice la primera lectura de hoy. Dios se iba encargando de traer al redil, al aprisco, todos los que deberían salvarse. Entonces, ¿qué padre? ¿Algunos están predestinados a ir al infierno y otros al cielo? No, ese es un debate teológico que se dio después en la historia de la iglesia. Pero que sabemos por la fe que cada ser humano que viene a este mundo está predestinado a participar de la gloria de Dios. Pero como el Señor le dio la libertad a cada ser humano, respeta lo que cada uno quiera o pida. Fíjate muy bien lo que le pides a Dios, porque te lo puede dar. ¿Y luego qué vas a hacer? Si de veras le pides algo y se lo pides con fe, el Señor te lo da. Yo en esta misa quiero agradecer al Señor el don de mi vocación sacerdotal, que cuando tenía 16 años, yo hice un viaje a lo más lejano del mundo. Mi mundo conocido a mis 16 años era un pueblito llamado Penjamillo, muy cerca de Zamora. Yo llevaba unas gruesas de gladiola que el párroco me envió a llevarlas a ese sacerdote para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Visitación un 31 de mayo. Y en aquel año, 1976, yo acababa de salir de la secundaria y se descompuso la tal flecha amarilla. Así es que, pues yo tuve el tiempo para hacer los 3 tipos de misterios de rosario. Todavía no existían los misterios luminosos, pero los 15 misterios sí los hice con mucha fe. Y recuerdo que le dije a la Santísima Virgen, Madre, encárgate de mi vocación. Este día, 31 de mayo, quiero que sea el día de mi vocación sacerdotal. Así es que hoy, domingo del Buen Pastor y de las vocaciones, comparto con ustedes jóvenes que quieran ser sacerdotes, muchachas que quieran ser religiosas o misioneras, y todos hermanos y hermanas míos en las diferentes profesiones, o bien sea en el servicio secular o en el servicio sacro. Sirvamos a los demás como si los demás fueran Cristo a quien servimos, como si tú fueras Jesús o extensión de Jesús a lo largo de la historia, para que Jesús siga haciéndose presente en esa familia, en ese trabajo, en esa escuela, en esa legislación, y que la palabra viva y total, plena de Dios, siga adelante como el agente más poderoso que transforma la historia, hace historia. Y además, no solo se hace historia, sino que suscita que más hombres y mujeres entreguen su inteligencia, su corazón, su cuerpo de hombre o de mujer y su alma, para que por medio de cada hombre y mujer que viene a este mundo y que quieran en la Iglesia Católica encontrar el medio adecuado, porque eso es lo que significa la Iglesia, un medio o un instrumento para acarrear o atraer a toda la humanidad al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, como en esta capillita de Málaga donde he celebrado
tantas misas en honor precisamente a nuestro buen pastor, que en los hermanos evangélicos le llaman buen pastor, los católicos le llamamos Sagrado Corazón, pero ambos le llamamos nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo Señor Jesucristo, cuya palabra de Dios es la palabra de su Padre. Él mismo dice, tengan confianza, mi Padre me las ha dado a ustedes, ustedes son míos, mis ovejas. Nadie me las puede arrebatar de mis manos, porque son las manos del Padre Celestial. Mi Padre es superior a todos, pero mi Padre y yo somos uno. Otro mensaje para aquellos que ponen a Jesús como inferior a Dios, como un gran Mesías, pero a fin de cuentas el mejor de las criaturas, que era precisamente la herejía arriana, y que hoy pues le llaman de la nueva era o los testigos de Jehová, que nunca pueden igualar a Jesús con Jehová. Ellos siempre dirán que es menor que Jehová porque el Padre es superior a mí y superior a todo. Pero se olvidan una vez más que la palabra de Dios, que el texto bíblico sigue. Vuelven a mutilar la Biblia. Enseguidita de que Jesús dice el Padre es superior a mí, Jesús dice el Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí ve al Padre, le dice a Felipe. Por eso, mis hermanos y hermanas, quiero concluir invitándoles a que sepan que hay ese tripartita fuente misma, que es el origen de todo. Después de esta causa encausada, de esta fuente de todo, sí vienen 4 cofuentes o ríos o arroyos. Pero no hablemos de esos 4 si primero no hablamos de la única y sola fuente de toda revelación divina, que es la palabra de Dios. Junto con la palabra de Dios está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa más que Jesús mismo. Hablando de la palabra de Dios predicada en la antigüedad, pero ahora hablando en persona, Dios nos habla en persona, en la persona de su Hijo. Y además, cuando Jesús se eleva hacia las nubes del cielo y manda a sus discípulos a que anuncien la buena nueva a toda la creación, a todas las naciones, les asegura: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Por eso el Espíritu Santo, la obra de Dios, y junto con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los 2 brazos del Eterno Padre, que es su palabra. Entonces, la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo forman una misma y sola fuente de toda revelación divina, que llega a nosotros ¿cómo? Bueno, pues por ese querigma apostólico, que es el testimonio unánime de los testigos oficiales de la palabra de Dios, y que desafortunadamente, por ser humanos, pues hubo fallas. ¿Verdad? Y uno de los 12 lo traiciona y tiene que separarse del grupo, no porque Jesús lo haya rechazado. Él tomó la decisión de no querer pertenecer. Qué pena. Cuando la gente no sabe valorar el gran tesoro de pertenecerle a Él como nuestro supremo y amoroso pastor, aquel que en nuestra mente nos da la palabra final de Dios por la proclamación dominical de su palabra, toda. En el corazón nos abraza con esos brazos seguros de que nada ni nadie nos podrá apartar, porque es la mano del Padre Celestial en los brazos de su Hijo, que nuestro cuerpo de hombre o de mujer, Él nos ve, nos mira, nos oye, nos toma en cuenta, porque Él es nuestro sumo sacerdote, que nos mira con gran respeto y amor, como nadie nos puede valorar. Y finalmente, aquel que viene a nuestras almas para santificarlas, que le da sentido a nuestra vida y que busca llevarnos con Él. Hoy pues estoy celebrando esta misa por el eterno descanso de uno de mis tíos, Francisco Piedras Aranda, y con todos aquellos que me piden, pues por mi madre también, que ya pasó a mejor vida, y todos aquellos que me piden oración, y que yo les aseguro
que la oración de toda la iglesia es asegurar que de los brazos de Dios nada ni nadie nos podrá separar. Y que estaremos gozando de esa vida bellísima que nos describe esa segunda lectura, donde ya no habrá más llanto, ni sufrimiento, ni hambre, ni sed, porque el Señor será nuestro sol, será nuestra consolación, será aquel que dará un gozo eterno, una alegría que nadie nos podrá arrebatar, que es el gozo del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanas y hermanos, yo le pido a Dios en esta misa que pueda seguir adelante con la obra de Dios, como cada uno de mis hermanos sacerdotes, unido a su obispo, unidos como iglesia, seamos todos un mismo testimonio unánime de la palabra de Dios como el agente más activo, como la palabra eficaz, como aquel que nadie le puede estorbar. Aún a pesar de nuestros malos testimonios y pecados y fallas, Él no nos falla. Le fallamos nosotros y aún cuando le fallamos, Él sigue adelante. ¿Por qué creen ustedes que mi fe es tan grande en mi Señor Jesucristo? Porque a pesar de lo que soy, a pesar de lo que somos, Él sigue con mucha paciencia, perdonándonos, purificándonos, hasta que nos lleve a los brazos de su Padre cuando pasemos de este mundo a sus brazos. Lejos de sentirnos tristes, la Iglesia, María, la Iglesia como esposa, la Santísima Virgen María y el Espíritu proclaman el último verso de la Biblia. Maranatha, ven Señor Jesús, no tardes más. ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no regresas, Señor? Amén. Proclamemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras necesidades a nuestro buen y supremo y gran pastor de nuestras almas, Jesús el Señor. En primer lugar, pedimos por su santidad Francisco para que él siga sirviendo a toda la comunidad humana, a la Iglesia Católica en primer lugar, a todos los cristianos y a todos los seres humanos con su testimonio de profeta, de pastor y de sacerdote. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por los presidentes de todas las naciones para que haya paz en nuestro mundo tan quebrantado por las guerras, por las envidias, por los odios. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por los enfermos, por aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz del Señor, aquellos que son perseguidos por la verdad, por la libertad de expresión, por su fe, para que a pesar de tanta persecución y sufrimiento, siga adelante la palabra de Dios brillando en los justos, en los servidores de la verdad, en los periodistas que entregan también su vida para publicar la verdad con objetividad, pero también con esa pasión propia de los que saben que la verdad no se puede ocultar. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones a todo tipo de servicio profesional, pero también sacerdotal. Roguemos al Señor. Por los sacerdotes que están en crisis, por los seminaristas que se preparan a ser los servidores del Señor, para que nunca se desanimen y el Señor nos fortalezca con su espíritu, especialmente en agradecimiento por mis 25 años de sacerdote que este año cumplo, y que le quiero agradecer a Dios por tanta bendición que me ha dado con hermanas y hermanos seglares, laicos, y también con mis hermanos sacerdotes, con mis hermanas religiosas que tanto han orado por mí. Te lo agradezco, Señor, y te pido a cambio que les bendigas por lo que han orado por mí. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Niña
amado escuchará y se hará solo un rebaño. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Mis ovejas mi voz oyen y me siguen por doquiera. Yo les doy la vida eterna, ellas no verán la muerte. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus familias. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios, que amas a cada persona, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu Santo ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo José Brennan, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de la verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los pueblos de la tierra se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas, especialmente Francisco Piedras Aranda, Silvia Díaz Sánchez y todos los que han muerto víctima de diferentes desgracias naturales y humanas. Te pedimos por todos los que ya duermen en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación en este mundo, concédenos también nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Proclamamos nuestra confianza en el Padre Celestial, en quien tenemos toda seguridad, porque nos ha dado a su Hijo como nuestro pastor, y al Espíritu Santo como el agua viva, que junto con la palabra de Dios y los sacramentos de la Iglesia, tenemos la certeza que como hijos e hijas somos alimentados y protegidos por la poderosa palabra de Dios, diciendo las palabras que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Se dan finalmente unos a otros el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios y al mismo tiempo nuestro supremo pastor, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este banquete de su palabra y de vida eterna. Señor, yo no merezco que vengas a mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Este pan que nos das y nos une, bajado del cielo, misterio de amor. Quien lo coma tendrá vida eterna, habita ya en Cristo, Jesús está en él. Toma, tomad y comed, tomad y bebed, Jesús nos invita. Toma, tomad y comed, tomad y bebed, Jesús es la vida, Jesús es la vida. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo y a las praderas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Quiero recordarles que estas misas en preparación, claro, al día de Pentecostés, que será el día que primeramente Dios estaré en la Basílica de Guadalupe celebrando mis 25 años y que desde ya les pido que recen por mí para que siga siendo siempre la voluntad de Dios, llevando a cabo su obra, que es la obra de la palabra misma, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Pidan por más vocaciones, que haya más jóvenes que quieran entregarse a Jesucristo para que Jesús siga extendiendo su presencia, no solamente espiritual, sino inclusive física, a través de cada sacerdote para santificación, no solamente de las almas, sino de ilustración de las mentes, con la predicación y abrazando a los corazones
de los feligreses, pero junto con la unción de los cuerpos de cada persona, con la unción de los santos óleos. Por eso pidan por más vocaciones al servicio, no solamente profesional de los diferentes servicios en el mundo secular, sino ante todo servidores como sacerdotes en la iglesia y religiosas o religiosos misioneros y misioneras. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Tú todas las del redil me conocen a mí. Del redil las puertas son de encontrar a mis ovejas. Ellas conocen mi